Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Sé que el Señor es tan bueno y su misericordia, que nos enriquece con su presencia, con su palabra, y no hay uno como Él. Nuestro Dios, nuestro gran, eterno Salvador está aquí. ¿Y cuánto le damos un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie para poder meditar en las Santas Escrituras. Que sea el Señor quien nos hable y dándonos consejos. Bendito su nombre. Oramos al Señor y que el Señor bendiga su palabra. Buen Dios, te doy gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Señor, tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia. Señor, ahora háblanos a través de tu palabra. Usa mi mente, mis labios, y tu palabra corra a los confines de la tierra, pueblos y naciones, y trae sanidad a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Y vamos a observar tres cosas importantes que produce la palabra de Dios o las Santas Escrituras, y que tenemos que atesorar, porque quiero hablar de tres puntos, pero que la Biblia es una mina de riquezas. Bendito sea el Santo de Israel. Y leemos la palabra todos unidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Nos sentamos con un gloria a Dios bien fuerte. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo afirma por qué las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación del Espíritu tengamos la iglesia esperanza en el Señor. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Pero para obtener esperanza, debemos tener paciencia. Amén. Paciencia. Cuando hay paciencia en nuestro caminar, el esperar, porque un ministerio no se obtiene rápidamente. Tiene un largo caminar. Pero cuando uno cree y la esperanza está en Él, recibirás consolación en el momento débil de tu vida. Porque si Dios es la esperanza,
creeremos en sus promesas. Y si creemos en la promesa, la paciencia que tengamos, entonces guardaremos su palabra y se cumplirán las promesas en tu vida. Vamos a ver el primer punto y nos vamos al mismo capítulo. Amén. En Romanos 15, pero el versículo 13. La primera promesa, la esperanza de sus ricas promesas. Observemos el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Maravilloso, ¿eh? Pablo decía que todo creyente abunde en la esperanza, en el Dios de la esperanza. Porque si tenemos esperanza en el Señor, Él nos va a enriquecer. La persona que no tiene esperanza no tiene ganas de vivir. Lleva como una vida que no tiene propósito en su vida. Pero la iglesia, que asimismo tiene una esperanza en las promesas, su fe tiene que creer día tras día. Día tras día. O sea, vamos a continuar creyendo en el futuro y viviendo por fe, y en el presente al observar su palabra, su voz y sus dichos. Los hijos del Señor son herederos de la herencia de la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pablo creyó en estas ricas promesas y su esperanza creció. Cuando tenemos esperanza, ¿qué quiere decir? Confianza, firmeza, sobrio, no tendremos temor. Porque la esperanza hará que venza el temor en nuestras vidas. Nuestra esperanza salvará nuestros temores. Nuestros temores. Y eso es lo que Dios quiere. En la vida del creyente, cuando hay obstáculos y hay flaquezas espirituales, lo primero que quieren es dejar esa fe, esa esperanza en el Señor. No lo hagas. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe tiene que estar en el Señor.
porque las promesas que Dios nos ha dado son los proyectos. Dios te proyecta a alcanzar, a iluminar tu propio caminar. Y si la esperanza está viva en las promesas, las tinieblas desaparecerán. En medio de la desesperación, esa fe que tienes en Dios y esa esperanza, no habrá obstáculos. La esperanza es la rica bendición de la promesa. Y todos tenemos promesa. Todos, sin excepción de persona. Y Dios lo que quiere es que en medio de la esperanza tengas gozo. En medio de la esperanza, el gozo va a abundar. La paz también. ¿Cómo crecerá la fe? En medio de la esperanza. Pablo y la vida de los primeros cristianos, ellos tenían esperanza, fe, que el Espíritu Santo los tomaría y serían personas diferentes que produce el Señor. Y ahí viene el alto conocimiento. Y luego estaban preparados ya. Y luego Dios les entregaba un ministerio de poder. Y eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia esté capacitada para un ministerio de acuerdo a las promesas de Dios, con los dones y la autoridad, y que Satanás no pueda destruir la vida de cada uno de vosotros. ¿Están aquí? Qué bueno, gloria a Dios. El Salmo 119, versículos 116. El salmista implora al Señor y dice unas palabras bellas. Así la palabra del Señor: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Bendito Dios. Ahí está. El rey David, el salmista, y la iglesia también de la misma forma. El salmista implora: Señor, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. ¿Cuánto dicen al Señor? Tú eres mi esperanza. Tu esperanza no es el hombre. Tu esperanza no es tu fuerza. Tu fuerza es débil. El saber del hombre es limitado, pero la esperanza en Dios nunca te hará avergonzar ni agachar la cabeza, porque habrás creído en los dichos de Dios que van a enriquecer las promesas que Dios tiene para cada uno de ustedes, sin excepción de persona. Mire lo que produce la Biblia, la Escritura. ¿Queremos conservar la promesa en tu vida? Queremos ir creciendo
De tal manera, para llegar al conocimiento de Dios, solo tenemos que obtener algo que muchos no lo tienen. Y si tienes esto, es que ya estás preparado como un hombre maduro, cimentado, con bases para ir y pelear con las fuerzas del mal. Y eso se llama paciencia. ¿Qué tuvo Cristo? Paciencia. A través de la paciencia aguardaremos la promesa. La promesa que Dios te da, la guardas y la cuidas, y con la paciencia la adornas. Porque hay muchos que actúan locamente y destruyen los planes de Dios en su vida. Si la paciencia está en ti, fácilmente sabrás cómo actuar. Y eso es lo que quiere Dios en el punto número 2. Las 3 cosas que produce las Santas Escrituras a través del apóstol Pablo. La paciencia define el equilibrio en tu vida. ¿Qué le parece? Y el control emocional ante la adversidad es un poder de ánimo ante la propia demora. No actúas locamente. Espera la respuesta de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Pablo afirma que la paciencia también en medio de las tribulaciones. La tribulación, las pruebas, las angustias. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Bendito Dios. ¿Qué le parece? No te desesperes cuando estás en una tribulación o en pruebas. Hay muchas personas, hasta líderes, y dicen: esto no es para mí, mejor me voy y voy a buscar mi trabajo en el palacio del faraón. Ahí tendré todo. Y abandonan y tiran todo porque ellos nunca supieron valorar y tener esas promesas guardadas y esa fe, sino que lo tiraron y buscan un evangelio muy cómodo. Cuando la iglesia es dirigida por el Señor, es Dios quien va a hacer la perfecta voluntad en usted y en mi persona. Es necesario la tribulación, la enfermedad, los problemas que pasamos cada día en el hogar, los hijos. Nunca, 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 nunca abandones a alguien que está en un proceso de un cambio. Solo cree y ten paciencia. Entonces, ¿qué va a producir? La prueba produce esperanza. Yo creo. ¿De qué tenemos que llenarnos? De la paciencia. Si la paciencia la guardas, es tu carácter. Por eso la Biblia dice en Timoteo
primera y segunda, usted va a encontrar las cartas pastorales. Dice, no un iracundo. ¿Me entiende? No un iracundo, marido de una sola mujer. ¿Qué más? No codicioso, no pelenciero, no de ganancias deshonestas. Pero hay mucha gente que a veces quiere ganar ahí mismo. Espera, siembra en el campo. Todavía has entrado al desierto, ya va a llegar el agua. De acuerdo como tú te humilles y tus lágrimas corran, se convertirá en un río en medio del manantial, porque pacientemente has esperado para que el brazo de Dios te ayude y veas su poder. Mi alma adora a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día vive totalmente errada y piensa que el ministerio es fácil? Y mucha gente que a veces lee un poco de Biblia o libros, diccionarios bíblicos, se lo comen. Pero no se lo comen con la dulzura, sino con la amargura. Porque el que come con dulzura será un hombre transformado de acuerdo a la mente del Señor, como se lo comió el rollo el profeta Ezequiel. Y fue dulce. Y ese profeta le dice el Señor: mantente callado hasta el tiempo que yo te diga. Si usted observa del capítulo 1 al capítulo 10, usted va a encontrar tantas cosas. Y si va al 37, usted va a encontrar el valle de los huesos secos. La paciencia no te llevará a la mortandad. Cuando uno tiene esa paciencia, confía en Dios. La paciencia no produce paz al espíritu. Ya no vives tú. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando hay paz, está el Espíritu de Dios, la sinceridad al alma, a nuestro espíritu. Y cuando cultivamos la paciencia, cuando la cultivamos, nuestro estado interior será semejante a ¿quién? Como un lago. Cuando tú vas, una cosa es un mar y otra cosa es un lago. Cuando tú observas un lago, ¿cómo es? Tranquilo, más. Nuestro Padre es la fuente de la bendición, de las aguas vivas. Necesariamente la iglesia en estos últimos tiempos tiene que llenarse de la paciencia, porque va a venir un tiempo donde los hombres querrán arrancarte los ojos por causa del evangelio, la lengua, las uñas. ¿Usted cree que por qué la vida de los primeros cristianos soportaron y fueron felices y se entregaron para dar su vida y que el nombre del Señor sea exaltado y la palabra siga corriendo? Tuvieron paciencia y la paciencia produjo sabiduría, autoridad y su fe. Sabían que este cuerpo del polvo fue y al polvo volverá,
pero el hombre exterior del Espíritu irá a la presencia de Dios. Vamos a observar en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Pablo ora para que el Señor encamine nuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia, ¿no? Léalo. Dice así la palabra del Señor: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Esa debe ser la oración de todos los siervos del Señor. Si tú quieres enseñar autoridad, primero tienes que enseñar el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si la iglesia se llena de esos frutos, la iglesia será una iglesia vencedora, ovejas vencedoras, que no habrá nada que le pueda hacer frente, porque obtendrá ciencia y conocimiento y la autoridad. Nunca actúes con tu carne y con tu pensamiento. Si el Espíritu Santo está contigo, Él va a usarte de acuerdo a como Él tiene que usarte. Pero deja que el Espíritu Santo lo haga, no tú, no carnalmente. Puedes cometer el crimen más grande. Volvemos a Romanos. Gloria a Dios. Sigue Pablo aconsejándonos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cómo era Cristo? Paciente, manso, pero también actuaba, era celoso. Recuerden cuando llega a la fiesta de la Pascua y vio cosas que no estaban de acuerdo a las Escrituras. El llenarse de la paciencia no es tampoco de que el diablo haga lo que quiera con usted. Cristo se dejó, estaba ya profetizado que Él tenía que pagar, era el Cordero Pascual para esa época, para ganar la humanidad. Él tenía para llamar una legión de ángeles y hacerle frente porque Él es Dios, pero estaba en el lado humano, con paciencia. ¿Y cómo actuaba? Con sabiduría. La sabiduría es muy importante. Hay algo que me encanta de Juan, el discípulo amado, una paciencia extraordinaria. Hijitos, amados, qué dulzura, qué ternura. Y nuevamente dice, el que no ama a su hermano es del diablo, pero con palabras muy suaves. ¿Cómo? Si tú tienes que arreglar y mantener la promesa y tienes algo con tu hermano, no esperes que todavía el Señor o alguien te diga, ¿sabe qué? Reconcíliate. No, eso no es de un hombre con paciencia que mantiene la promesa. Uno va y se reconcilia porque sabe que está mal. Por eso le digo, grábense todo en el corazón el capítulo 8 de Romanos. No le voy a decir un versículo, léenselo todo, grábenselo todo. Hebreos capítulo 6, versículo 15. Ya no estamos para repetir aquí un versículo, todo el capítulo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mire, alcanzó la promesa. La Biblia afirma que habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Abraham fue paciente.
Llegó un momento donde no había que comer. No dijo lo abandono y lo tiro. Dios quiere algo hacer contigo. No te desesperes. Dios hace como Él quiere hacerlo. La esperanza de las ricas promesas, la paciencia para guardar la promesa. Si estas cosas van creciendo en tu vida, vendrá el cumplimiento para un ministerio. Observemos ahora en Isaías 57, versículo 18. La paciencia, la esperanza de las promesas guardadas, tiene la consolación y el cumplimiento de sus promesas para cada uno. Isaías 57, versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Bendito Dios. No sé si usted observó bien. La consolación de nuestro Dios es el alivio que recibimos cuando se cumple la promesa. Es el remedio más eficaz, porque esa promesa que tanto tú anhelabas de ser un evangelista, un maestro, un pastor, ¿qué más? Un apóstol. Pero hoy es para buscarlo como una aguja en el pajar. Es como si tú tiras una aguja en medio de la arena, bien difícil que encuentres. Pero hoy hay cantidad de apóstoles. Yo no sé si ellos conocen la Biblia, la palabra de Dios. Hay apóstoles liberales en esta época. Huesos secos, corrompidos, vanidosos. ¿Cómo pueden tomar el apostolado para ellos? ¿Usted sabe quién es un apóstol? Observen la vida de cada apóstol. Pero hasta ahora yo no veo uno. Esto es bien delicado. Cuando ese apóstol tú lo tocas, se transforma como la boa. Cuando ese apóstol tú le dices algo, y a veces fingen porque hablan bien bonito, y los que le siguen también dicen, dime mi apóstol, dime padre. Hay otros que dicen padre, papá. Yo tengo un padre que se llama Jesús, y mi padre personal, que ya está en el cielo. Queridos hermanos, tenemos que conocer con profundidad la palabra, porque estamos viviendo un tiempo bastante difícil de confusiones. En Brasil encuentro cantidad de apóstoles. Con una congregación que hay que orar disfrazados totalmente. Parece un circo la iglesia. Solo van y buscan imitar al mundo. Modelan para el mundo. Y esos han inventado. Y hoy le dan más lugar a la prosperidad que al vivir la palabra de Dios de acuerdo como está escrita. Yo sé que vamos a ser bendecidos. Dios nos bendice.
Pero no primero es la prosperidad, es física. Para mí, personalmente, la prosperidad que más me enriquece primero es la prosperidad espiritual. Luego viene acompañado el resto. Hay un montón de gente. La iglesia tiene que estar preparada para presentar defensa. Un día veo un apóstol que llevaba 5 maletas. Me tocó llevar un curso con él. Y digo, ¿qué es eso que vienes arrastrando desde Turquía? No, que tengo que llegar al Monte Carmelo. ¿Para qué? No, es que acá llevo bastante promesas. ¿Para qué? Para que se cumpla. Yo sé que ellos van a recibir los dones. Mentiroso, le dije. Porque una promesa tiene un precio. No engañes. No me digas eso. ¿Cuánto dinero arrastras ahí? ¿A cuánta gente engañas? Pero a Dios no le engañas, porque Dios es verdad. No, mejor lo voy a quemar allá en el valle de Josafat. ¿Sabe qué le dije? Tíralo allá, le dije, en Jericó, o si no en Sodoma y Gomorra, pero no engañes. Pastorita, sierva, yo sé, pero es que Dios me usa así. ¿Cómo que Dios te usa así? La palabra es clara. Por eso, hermanos, ustedes tienen que enseñar la palabra de acuerdo a cómo está. De acuerdo a cómo tú busques. La Biblia, la palabra dará impactos si conservas la promesa. Esto no es fácil. Esto no es que hoy me entrego, y como hay muchos mentirosos y adivinos y agoreros en el altar y dicen, el Señor me dice que tú vas a ser un consejero, y recién se entregó una semana. Usted sabe que es un anciano. Queridos hermanos, ¿qué evangelio se está predicando en el día de hoy? Muchachos que vienen y Dios empieza a darle talentos o a darle el Señor una bendición, ya no quieren respetar al pastor. Son más que el pastor. Menosprecian al pastor de la iglesia. Y lo que hacen es saltar como los saltamontes para aquí, para allá, porque ellos nunca conservaron la paciencia, el amor de Dios en sus corazones, y van de iglesia en iglesia, y algunos hasta lloran y fingen, y como hay otro muerto, recibe también su muerto. Lucas 2:25. La Biblia afirma que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Queridos hermanos, Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. mire, hermanos, tremendo. La Biblia mismo lo afirma. Sigue leyendo un poquito más. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire cómo este hombre temeroso tuvo una esperanza de ver al Salvador de Israel. Tiempo esperó. Era piadoso. Ahora sí ya, Señor, has cumplido tu promesa, tus dichos conmigo. Ahora sí puedo irme en paz. ¿Cuánto tiempo? Es como Ana, aquella viuda, que pasó por años y años esperando. Israel esperó mucho tiempo. Por el pecado, 400 años en silencio. Luego viene el que abre camino, Juan, el gran evangelista, que fue tan duro. Las palabras que salía de Juan eran palabras de espadas tras espadas, muy fuerte, pero la gente, hermanos, era tocada porque era un hombre santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. La gloria para el Señor. Es tremenda la palabra de Dios, amén. Un ministerio no se obtiene fácilmente. ¿Cuántos hermanos que recién y durante años su servicio? Esta es la carrera más grande, más larga, y todavía no la terminamos. ¿Sabe cuándo viene el día de nuestra coronación? Cuando estemos arriba en el cielo. Ahí habremos culminado. Es la carrera más grande. A mí no me digan, no, la carrera de medicina. Por favor, 15 y 20 años. Esta carrera es hasta que deje de palpitar este corazón. Hasta que deje de llorar. Ese día habremos cumplido nuestro batallar. Y cuando Dios te llame, entonces estarás completamente seguro con las promesas ricas de la eternidad y con el gozo del Señor y en las bodas y 1000 años de vacaciones con nuestro Rey por la paciencia que has tenido. Seamos testigos reales de Dios. Seamos imparciales. Seamos hombres que tracemos la palabra. Nuestro Dios es Dios de todos los hombres y mujeres de Dios. Deja de ser rencilloso, soberbio. No busque de excusarte, de tomar un escudo para no alcanzar un escudo negro, para no alcanzar las promesas de Dios en tu propia vida. La paciencia produce milagros. ¿Qué le parece? Pablo tuvo mucha paciencia, oraba y lloraba y caminaba, lo perseguían, lo encarcelaban y él seguía creyendo y tenía promesas y sus promesas se iban cumpliendo. Y Pablo se convierte en el apóstol sobrenatural y milagros extraordinarios en su vida. Y eso es lo que tiene que alcanzar la iglesia del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 1 y luego el versículo 19. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hechos 9:1. Versículo 19 ahora también. Versículo 19.
y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Continúe. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bendito Dios, hermano. Ese hombre que era muy cruel, que perseguía a los cristianos y que Dios tuvo que tratar con él porque quedó 3 días ciego. En un ayuno, en oscuridad, y que ahora ya no se enfrentaba a los cristianos judíos, porque los primeros 100 años fue predicado por el pueblo judío. Y vemos cómo Pablo empieza esa palabra que Dios le había dado, su esperanza ahora era Jesús. Lo aceptó. Él era el Salvador y el Mesías. Y esta visión y este cambio y esta transformación produjo paciencia, porque empezaron a levantarse contra él. Y vino el cumplimiento de la promesa para este apóstol y empezó los milagros extraordinarios en el capítulo 14 de Hechos, aleluya, versículo 8 y el versículo 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Aleluya. Lo tomaron como un Dios. Pero era la presencia de Dios, porque ya empezaron ahora a mirarlo mal. Mira, a ti no te interesa cuando alguien te hable mal, murmure de ti. Calla, espera pacientemente. No, pero me están difamando. Deja que te difamen, te van a volver más famoso. Dios te va a usar más, te va a exhibir más. Ay, pero yo no puedo, mejor me voy. ¿Dónde te vas a ir? Si Dios te ha dado una promesa, y esa promesa tiene que tener paciencia, y luego viene el cumplimiento de la promesa. No huyas en tiempo que tienes que ser. Usar, pero al mismo tiempo tienes que obtener un ministerio. Si Abraham esperó. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, es importante ganar las almas. Cuando un pecador viene, sí, pero también el impacto de lo que se llama el milagro. Porque mucha gente ya no cree. Porque hay mucha gente mentirosa. Pero Dios sigue sanando. Aquí está el Dios de Pablo. Si en tu pueblo, en tu iglesia, anuncias la verdad y tienes la paciencia que Dios requiere, los milagros serán derramados sobre su pueblo.
Pablo y Silas fueron milagrosamente libertados, las cadenas se rompieron en Filipos. Vino un terremoto. Dios es el dueño de nosotros. Cuando un hombre y una iglesia tiene paciencia y confía en Dios y dice: yo creo en esas promesas que Dios me ha dado, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar, aunque te digan fuera, no te vayas, no sueltes la bendición, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Recibe. Ese es el gran problema en el día de hoy, que hay muchos que no han llegado a entender la palabra del Señor y van de iglesia a iglesia y terminan confundidos. Recuerden que en el mismo pueblo Pablo tuvo mucha gente que se le levantó. Se levantaron, le causaron dolor, le abandonaron el ministerio, porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, era el Espíritu de Dios quien escudriñaba y sacaba la intención del corazón de esa persona. Y Pablo corregía y hablaba como debe ser la iglesia del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué lindo, qué precioso. Pablo nos habla acerca de la eterna consolación. Cuando uno tiene esperanza en el Señor, cuando hay paciencia, el cumplimiento de la promesa vendrá. La Biblia es el ancla más poderosa. Es la esperanza. Este libro, esta palabra, es la que nos va a dar ánimo para tener mucha paciencia. Y si hay paciencia, Dios será tu consuelo de nuestra alma y nuestro espíritu. De nuestra alma y nuestro espíritu santo mismo. El pueblo de Israel no tuvo, escúcheme, el pueblo de Israel no tuvo las 24 horas el Espíritu Santo en el corazón. Escúchenme, hermanas, mis queridos hermanos, y daremos cuenta un día al Señor, porque hoy cada persona que se llena de la paciencia, de la esperanza y de las promesas que alcanzara, el Espíritu Santo estará las 24 horas, día y noche, y Dios estará contigo. Gloria a Dios, hermanos. El pueblo de Israel nunca lo tuvo. Por eso que nosotros lo tenemos. ¿Y qué estamos haciendo? Si no tienes paciencia, vas a echar, vas a pisotear la sangre. Y daremos cuenta un día al Señor. Hagamos conforme a la palabra. Nuestra alma es el combustible, esta alma, de la esperanza. La sinceridad nos llevará a lugares altos. Con paciencia gloriosa alcanzaremos las promesas de la palabra de nuestro Dios. La paciencia, el amor, la fe, producirá nuestro credencial como un verdadero hijo de Dios. Esa es
la credencial cuando te llenas del amor, de la humildad, de la paciencia. Conserva la promesa. Obtendrás tu credencial de un verdadero pueblo, de un hijo verdadero que no engaña. Y lo acompañará las señales. Milagros poderosos, conocimiento y riquezas de Dios para el corazón del pueblo. Dios los bendiga.